Bueno, bienvenidos. Nos toca remarla después del almuerzo, lo que nunca es fácil, pero creo que tengo un panel de lujo, así que estoy segura que va a llamar la atención de todos los asistentes. Y la verdad que para mí es un placer hoy estar participando de esta conversación con ustedes sobre Corporate Venturing como una oportunidad de inversión. Como recién decían en la introducción, la aparición de fondos de Venture Capital liderados por corporates es un fenómeno que se viene en crecimiento a nivel global y también ha llegado a nuestra región, ¿no? Y voy a arrancar por preguntarle a Pedro y a Héctor qué es lo que ha motivado que Arca Continental y que Mercado Libre tomen la decisión de avanzar y tener un fondo de Venture Capital. Al final del día, Arca Continental es un embotellador de Coca-Cola. La realidad es que el día de hoy todos los sectores, todos los procesos han sido o han tenido cierto grado de disrupción. Tenemos, por ejemplo, Uber, que está acabando con los taxis, tenemos gente de Airbnb. En cualquier sector donde veamos hay un grado de innovación. Entonces, en ese sentido, la organización decidió no quedarse atrás. ¿Por qué? Porque en algún momento va a llegar alguien que va a llegar a disrumpir nuestro negocio. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es tener ese proceso de innovación al interior de la empresa, al interior del corporativo y claramente poder seguir creciendo como organización y en paralelo con otros proyectos. Pedro. A ver, creo que en nuestro caso, esto empezó hace 5 años, era una tendencia que veíamos, miraba unos números hoy a la mañana, hice mi tarea. Creo que ya en América Latina son algo así como 150 corporaciones que ya hacemos esto y ya hay más de 2.000 más o menos emprendimientos que han recibido aporte de Corporate Venture Capital. Pero creo que con objetivos muy distintos. A nosotros puntualmente lo que nos pasó fue, nos dimos cuenta que la necesidad que había de desarrollo de innovación para nuestros ecosistemas, de herramientas para vendedores, para compradores, para pagos, era mucho mayor que la capacidad que tenía de output de nuestros equipos de desarrollo. Entonces, en el momento que abrimos la arquitectura de nuestro stack y se volvió algo mucho más abierto, nos dimos cuenta que iba a haber que apoyar al ecosistema de emprendedores para incentivar que se desarrolle herramientas para Mercado Libre, sobre todo las cosas a las que nosotros no llegábamos a hacer. Y entonces hoy buscamos principalmente innovación, no en el sentido de que tratamos de traer innovación a Mercado Libre, queremos creer que aún somos una empresa innovadora, pero sí fomentar el desarrollo de herramientas para usuarios de nuestro ecosistema o también emprendimientos que usen las herramientas de nuestro ecosistema, Mercado Pago, la plataforma de ventas, etcétera. Y creo que también, por último, diría, hubo un elemento de decir, es un aporte a la creación de ecosistemas de startups en la región. Nosotros, durante muchos años de nuestras vidas, estuvimos del otro lado y veíamos lo difícil que era la limitación de capital, la limitación de apoyo, de mentorías. Así que parte fue, creo, para, de alguna manera, cumplir el mismo rol que cumplen los clubes de ángeles, que es cómo fomentar la construcción de un ecosistema más robusto a través de América Latina de tecnología. Gabriel, nos conocemos hace unos años y en realidad cuando te conocí eras fundador de Infocorp. Hoy, además, liderás Infocorp Ventures y me gustaría saber qué fue lo que te motivó a dar ese paso. Yo creo que aprender. Creo que cuando uno va haciendo un emprendimiento propio, va aprendiendo todos los días en el hacer, pero indudablemente pasan los años y uno va pensando siempre dentro de una caja y teniendo determinados límites por los golpes que se fue dando. Creo que fuimos uniendo un grupo de personas diversas, de distintos rubros, que teníamos ese mismo espíritu, esa misma necesidad de seguir aprendiendo, y invertir en startups es una buena forma de aprender. Hay un segundo elemento que estaba muy de la mano, que es devolver, aportar, poder de alguna manera, como decía Pedro, sentir que cosas que tuvimos al comienzo, que vivimos durante todo el proceso de crecimiento, podíamos ser parte de modificar algunas de ellas y de mejorarlas. Eso también está. Y un tercer elemento que creo que es muy genuino es el poder generar un círculo virtuoso donde invertir en algunas empresas pueda generar algún tipo de resultado que nos permita invertir en otras y reinvertir de alguna manera y de esa manera ir haciendo que todo esto se mueva y crezca sanamente, digamos, ¿no? De manera estable o sustentable.
Bueno, Silvia, quizás tú sos un caso distinto porque en el caso de Thales Lab nace como un spin-off de Genexus, ¿no? Y en realidad ustedes están invirtiendo en etapas muy tempranas, ¿no? Y quizás a mí me gustaría saber la historia de cómo es que Genexus empieza a participar en este segmento del Company Builder. Bueno, para empezar, para los que no son de acá, Genexus es una empresa que hace 30 años que está en el mercado, hace un software que hace software y está en 40 países, siempre en la punta de la innovación. Uno de sus fundadores, Nicolás Jodal, es visto como muy innovador, es el Steve Jobs uruguayo, uno de los, podemos decir, y entonces le pasaban dos cosas. Se le acercaban emprendedores para que invierta o apoye o mentoree, por un lado, y por otro lado, empresarios de empresas tecnológicas y empresas tradicionales, preocupados porque como la tecnología, el software está invadiendo el mundo, les iba a venir una disrupción, ¿no? Entonces, me va a llegar el Uber, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que nosotros hacemos es, aparte de apoyar emprendedores en etapa temprana, es llevar las metodologías de los emprendedores a las corporaciones para que los empresarios o adentro de las organizaciones creen su propia disrupción y creen sus propias spin-off. Además, Genexus tiene una historia de spin-off de muchos años muy exitosas. Entonces, ¿cómo llevamos todo ese know-how a corporaciones y organizaciones de todo tipo? Nosotros les llamamos ese programa de innovación corporativa. Capaz que nos explicás un poquito más de qué se trata lo que estás haciendo en innovación corporativa con algunas empresas a nivel local y regional. Sí, bueno, justamente creemos que la disrupción va a venir por la tecnología. Entonces, lo primero es ser digitalmente competentes. ¿Cuáles son las tecnologías que nos van a provocar una disrupción? Entonces, hacemos una nivelación tecnológica que es blockchain, que es Internet of Things, que es inteligencia artificial. Y después hacemos un proceso de design thinking porque hay muchas buenas ideas adentro de las organizaciones. A veces buscamos startups afuera, pero hay muy buenas ideas adentro de las organizaciones y cuando alguien que trabaja en una organización tiene una buena idea para hacer un emprendimiento que no es intrapreneurship, porque no es el core business de la organización y lo hace por afuera, ¿qué pasa? En un momento tiene que elegir, ¿se queda en la empresa o se va a seguir su emprendimiento? Y en los dos casos ambos pierden. Entonces, si nosotros ayudamos a esa empresa a que ayude a ese emprendedor a seguir su emprendimiento, el emprendedor puede llegar mucho más lejos, mucho más rápido y la empresa gana todo ese know-how. Si el emprendimiento va bien, por supuesto que gana la empresa y si va mal, como les pasa a muchos, gana ese know-how para otros. Excelente. Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes, y esta pregunta va dirigida a los cuatro, que pueden aportar a las startups que no estarían aportando, digamos, los fondos de Venture Capital más tradicionales? No sé si, Gabriel, querés empezar. ¿Qué le podemos aportar a las startups? ¿Qué le podemos aportar a las startups? Okay. Exactamente. Yo creo que, en primer lugar, un involucramiento multidisciplinario, digamos, ¿no? El estar en la cancha junto con ellos, habiendo sentido mucho de estar también de ese lado, ¿no? Yo siempre digo que yo, por más que tenga hoy a veces el rol de invertir en una empresa, mi principal sombrero sigue siendo el de emprendedor y mi empatía es con el emprendedor, tanto desde el proceso de selección como luego en cada una de las frustraciones que como emprendedores vamos teniendo que afrontar. Entonces creo que el primero es acompañar, digamos, de la mejor manera ese proceso de crecimiento. Luego, en las industrias donde cada uno de los socios o inversores que están en Infocor Venture participamos, una red de contactos, que es muy importante, que siempre es un desafío que todo emprendedor tiene para poder presentar su idea, su proyecto. Y creo que, en tercer caso, un capital que de repente no tiene por qué seguir todas las mismas reglas que siguen a veces los fondos, digamos, ¿no? Es un capital que, si bien tiene para nosotros un interés de tener un determinado retorno en un determinado tiempo, no es una regla que tenga el fondo que haga que, bueno, en determinados años tenemos que cumplir con determinadas cuotas y eso nos da una cierta facilidad para poder acompañarlo, a veces diferente al que tiene un fondo más estructurado. Creo que esas cosas. Héctor Arca, que está presente en muchos países. Sí, nosotros tenemos presencia en Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Argentina. Y básicamente para nosotros, por un lado,
Lo que diría es, claramente buscamos al momento de invertir un retorno financiero, sin embargo, lo que estamos buscando también es una alineación estratégica con las startups y el adquirir capacidades diferentes que nos permita crecer. Entonces, en ese sentido, hacia la pregunta, yo lo que podría decir es que como corporativo no solamente aportas conocimiento, no solo aportas redes, al final del día eres un smart money en donde claramente le puedes brindar esa oportunidad al emprendimiento para que continúe creciendo. Y esa oportunidad puede venir por un par de caminos. Uno es a través de pilotos, en donde como corporación tú puedes hacer pilotos directamente con las startups y eso en la medida que sirvan pues claramente va a ser un win-win. O por el otro lado directamente como cliente, entonces no necesariamente tienes que invertir en la startup, sino que directamente te puedes convertir en un cliente de la startup y eso va a hacer que la startup vaya adquiriendo tamaño. Inclusive, por ejemplo, en algunas ocasiones, como corporativo, si tú tienes un footprint en cierto país o en cierta geografía, lo que puedes hacer es asociarte con esa startup y llevarle a su territorio. ¿Para qué? Para abrirle camino y le estás ayudando también a creciendo su negocio en otras geografías, en otros territorios. Excelente. Pedro. A ver, para no ser muy repetitivo, yo creo que también es válido diferenciar, mientras los escuchaba a ustedes, entre los diferentes tipos de corporaciones que hacen Corporate Venture Capital. Va a ser muy difícil, diferente, digo, lo que va a traer a la mesa un Infocorp de tal vez lo que trae a Mercado Libre, ¿no? Entonces, una para agregar dentro del mote de Smart Money, creo que muchas veces tienen una capacidad de agregar distribución y contratos inmediata, ¿no? Muchas veces nosotros buscamos empresas que ofrecen servicios que nosotros podemos inmediatamente distribuir a nuestra base de usuarios. Eso rara vez te lo va a dar cualquier tipo de inversor financiero, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, algo que dijeron los dos, y yo lo traduzco creo más al llano, es somos como inversores muchas veces mucho menos exigentes en lo financiero. O sea, es el smart money, pero que a veces puedes decir es el dumb money, ¿no? Porque no tenemos hurdle rates, porque no tenemos plazos cortos de retorno. Y creo que eso, si yo pienso una audiencia de angel investors y emprendedores, tengan eso en cuenta. Nuestros fondos no responden a ningún LP, responde a la gerencia de la empresa misma, que en muchos casos son el CEO de la empresa, ¿no? Entonces eso probablemente te genere, si sabés navegar esa corporación y tiene sus particularidades, y lo vamos a hablar seguro ahora, te genera otro tipo de vínculo con el Corporate Venture Capital que no está tan enfocado en dónde está mi exit, dónde está mi retorno y cómo vienen las métricas a corto plazo, ¿no? Y eso creo que es algo que, sabiéndolo aprovechar, es una fuente de dinero bastante interesante para un emprendimiento. Silvia, ¿qué piensas desde la perspectiva de, bueno, Company Builder, tenés participación en startups? ¿Qué pensás tú que le aportan este tipo de fondos a tus compañías, a las compañías que ustedes están creando? Bueno, lo que ellos dijeron, y yo creo que la gran diferencia es que puede ser la compañía un primer cliente, ¿no? Y que muchas veces las startups, todos pensamos los emprendedores que necesitamos dinero, muchas veces es mucho mejor un primer cliente que dinero. Y eso, la combinación me parece perfecta de dinero, experiencia, mentoreo, abrir puertas y ser un cliente o conseguir un cliente. Para las startups puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces yo creo que eso es lo principal. Pedro, a ver, te he escuchado decir que no es para cualquier tipo de compañía ser invertido por un venture capital corporativo, ¿no? Y me gustaría que compartas por qué crees eso. Y creo que acá es donde se pone un poco interesante, inclusive contrastar experiencias. A ver, creo que estos 5 años del fondo han habido muchísimos aprendizajes, Gabriel hablaba de aprendizaje, pero muchos de los aprendizajes también ha sido ver cómo hasta una nativa digital con Mercado Libre, a medida que crece, empieza a tener algunas características que nosotros hace 10 años es la que odiábamos de una empresa grande o una corporación, ¿no? Entonces, en la tesis creo que sí, que cualquier empresa o emprendedor puede tomar plata de un venture capital. Ahora, si van a tomar como inversor un corporate venture capital, yo les diría, sepan en qué se están metiendo, ¿no?
que es la otra cara de la moneda de todos estos beneficios de los que hablábamos. La distribución, el smart money, ¿no? El corporate venture no quiere simplemente el retorno, andá y manejame el negocio y mientras me estés mostrando una trayectoria a eso, yo todo bien. La corporación tiene casi siempre una agenda explícita, que es la razón por la cual hago la inversión en vos, y después tiene miles de agentes adentro de la empresa que muchas veces cada uno tiene sus desalineamientos. Entonces, lo fundamental es, si van a tomar plata o una empresa invertida por ustedes va a tomar plata de una corporación, yo creo que hay todo un ángulo que hay que preparar al emprendedor, que lo tiene que mirar, que es muy distinto de cómo maneja su board o su board de advisors financieros, ¿no? ¿Qué buscaban en ustedes? ¿Cuántos recursos vamos a tener que tal vez divergir un poco de lo que hubiera sido el plan sin el corporate para poder devolverle al corporate ese lo que busco? ¿Cómo navego esa corporación? ¿Quiénes son, ¿no?, los que me apoyan ahí adentro, los que me abren puertas? ¿De quiénes puedo aprender? Porque muchas veces ese smart money no soy yo, Pedro, que doy la cara a veces por el fondo. Si querés entender algo de tecnología, tenemos de los mejores tecnólogos de América Latina, pero tenés que llegar a esa persona y ver cómo navegás eso, ¿no? Entonces, sí es para cualquiera, pero sepan en qué se meten. Y lo último que diría es, aconsejen muy bien a sus emprendedores, creo yo, a olfatear cuando el corporativo tal vez tiene primero su agenda y después el del emprendimiento. Estuvo muy bueno también, de nuevo, estoy tirando flores sin parar, pero lo que decía de nosotros apoyamos al emprendedor. Nosotros creo que tenemos conciencia desde el fondo de Meli, de que podemos romper claramente un emprendimiento. En el panel anterior hablaban de cómo un business plan puede romper un emprendimiento, una TIR puede romper, bueno, una corporación puede romper un emprendimiento así. Entonces, olfateen muy bien si realmente es un corporate venture capital que entiende por lo menos algunas de las lógicas de venturing, ¿no? Que es, yo puedo tratar de estar de acuerdo en sacar ciertas cosas que me benefician como corporación, pero al final del día el show lo tiene que estar manejando el emprendedor con pos de crecer su empresa, no de cumplir con los pactos que tiene conmigo. Parece súper interesante esta perspectiva del due diligence que tiene que hacer la startup, ¿no? Y capaz, Héctor, nos podés contar un poco desde tu experiencia en Arca y en los sectores en los cuales ustedes están trabajando. ¿Qué le recomendarías tú a una startup para hacer ese proceso de due diligence? Sí, a ver, yo creo que obviamente el proceso de due diligence es bastante estricto en términos generales, sobre todo por lo que contábamos, ¿no? Que simplemente es no solamente el retorno financiero, sino también el retorno estratégico y todo lo que es la parte operativa. En ese sentido, parte de lo que nosotros analizamos es, por un lado, claramente, como lo han mencionado, el equipo, ¿no? Para nosotros lo fundamental es el equipo, quién está detrás de ese proyecto, los cofundadores, la relación que tienen, cuál es su experiencia previa, si han tronado startups antes o si han tenido proyectos exitosos antes, eso es fundamental para nosotros, ¿no? Otro de los elementos que consideramos es claramente la oportunidad, desde el punto de vista de cuál es el modelo de negocio, hacia dónde van, cuál es la estrategia de crecimiento, las geografías, etcétera, etcétera, y qué tan alineado no está con nuestra estrategia y con las capacidades que queremos adquirir. El tercer elemento sería un tema de contexto, por llamarlo de alguna forma, en términos de cuál es el contexto de esa geografía o de ese mercado, de ese sector. ¿Es un contexto positivo o no es un contexto favorable para ese emprendimiento? Y claramente el último elemento sería un tema de todos los que son los términos de la transacción, desde el punto de vista, oye, cuál es la evaluación que se está poniendo sobre la mesa, cuáles son los diferentes derechos que vamos o no vamos a tener, y ahí es donde tenemos una voz bastante fuerte en términos generales, ¿no? Para que haya ciertos temas que a nosotros nos interesan y que protejan al corporativo, en este caso, de rondas subsecuentes, ¿no? Y obviamente dentro de todo este proceso de due diligence pues vienen muchos elementos desde el punto de vista de tecnología, temas obviamente legales, temas por ejemplo de capital humano. Nosotros en lo general como vehículo lo que hacemos es involucramos a varios expertos de la organización que lideran esas áreas para que tengamos un full due diligence en todo el espectro, ¿no? En términos generales. Y de la perspectiva de las startups, o sea, Pedro recién señalaba la importancia de hacer este proceso de due diligence. No sé, la experiencia que
tenés, Silvia. Sí, bueno, la verdad que las startups y las corporaciones hablan idiomas diferentes, entonces muchas veces nuestra función como company builder es traducir de uno a otro, sobre todo los tiempos, por ejemplo, los tiempos de las decisiones de las corporaciones pueden llegar a matar a una startup, entonces, ¿cómo navegar la corporación por un lado? ¿Cómo hacer que la corporación entienda las urgencias de una startup? ¿Cómo conseguir el talento, en nuestro caso tecnológico, el know-how tecnológico dentro de la organización que pueda ayudar a esa startup? Todo eso no se da naturalmente, o sea, es uno de los temas complicados y por eso muchas veces lo que tú hablas del due diligence al revés, ¿no? Claro. Realmente muchas veces los emprendedores los vemos desesperados por dinero y realmente tienen que hacer un due diligence también, tanto del inversor ángel, la red, el venture capital o el corporate venture capital. Es fundamental, tiene que ser un match. Totalmente de acuerdo. Gabriel, a mí me sorprende que en el portafolio de inversión de Infocorp Ventures no necesariamente usted está en un negocio relacionado a banca, fintech, digamos, y no necesariamente las compañías que ustedes invierten tienen que ver con el core de Infocorp, ¿no? ¿Por qué esa decisión de invertir en un portafolio más diversificado? Yo diría que tiene dos principios. Uno, una fuerte creencia de que la esencia en lo que invertimos es en emprendedores. Los negocios son muy importantes para conocer a los emprendedores y para entender si podemos apalancarnos, pero nunca más importante que el emprendedor y el equipo que los va a llevar adelante, por lo cual, si hay un conjunto de emprendedores que nos parecen lo suficientemente interesantes como para invertir, está primero en ese sentido. Luego, porque que esto haya nacido en Infocorp, digamos, no pone una limitante y quienes nos juntamos y nos entusiasma invertir, nos sentimos tener una limitante por el negocio en el cual venimos. Al contrario, queremos tener algo para aportar, tenemos que tener algún activo para aportar en el sentido, pero no lo vemos como un límite para desarrollar este mercado, digamos. Y lo tercero, y es un dato de la realidad, es porque ese tipo de emprendedores con el cual hacemos fit, con el cual compartimos determinada empatía y valores, es limitado. Entonces sentimos que no tendría sentido en ponernos un límite adicional, si bien tenemos más valor para aportar en fintech o más valor para aportar en inteligencia artificial, a veces el segundo pivote de una compañía es el que hace más sentido y el que tiene éxito, y para eso tenemos que estar muy cerca de ese emprendedor. Perfecto. Héctor, Arca está en un proceso de globalización, ¿no? De estar empezando a buscar operaciones fuera de América Latina y me gustaría que nos contaras cómo es esa experiencia o cómo está siendo esa experiencia. Sí, la realidad es que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, dentro de nuestra tesis general, invertimos en Américas, eso incluye desde Estados Unidos hasta el Cono Sur. Sin embargo, puntualmente, ocasionalmente podemos invertir en otras geografías. Entonces, por ejemplo, recientemente estamos cerrando una transacción en la India, ¿no? de un tema relacionado a Naval Tech Retail. Y básicamente lo que sucede es, para nosotros lo que ha sucedido en este proceso ha sido muy interesante, más allá de todos los procesos que cada uno de nosotros hemos vivido en esta región, es el tema cultural. El tema cultural claramente es uno de los elementos más importantes, ¿no? Sobre todo porque la forma de comunicación con otra cultura, la forma en que ellos tratan de transmitir lo que están tratando de hacer o ciertos elementos importantes, eso es un tema pues, que tienes que traducirlo a tu cultura propia para a partir de ahí tratar de ir construyendo a la mano y cerrar la operación. Entonces, yo diría que el tema cultural es uno de los elementos principales. El segundo elemento es claramente el tema jurídico. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas la legislación, por ejemplo en el caso de México, pues es muy diferente a la legislación de otros países, y al estar haciendo una inversión en un país donde no tenemos presencia, que no conocemos, claramente tenemos que tener ese confort jurídico para saber que todo lo que estamos haciendo es algo adecuado y no nos va a llevar a un riesgo jurídico más adelante, ¿no? Y otro de los elementos también sumamente fundamentales es el aspecto fiscal / contable, ¿no? Porque muchas veces la contabilidad cambia de país en país. En ese sentido, ese tema es sumamente importante para ver de qué manera nos va a impactar, en este caso nosotros, desde el punto de vista fiscal, en impuestos, y desde el punto de vista del reporteo financiero, de todos los temas contables, ¿no? Yo diría que a grandes rasgos son los principales elementos.
Ahora, en Mercado Libre, Infocorp, Genexus, son todas compañías que las reconocemos como muy innovadoras, ¿no? Y que de hecho han fomentado mucho el intraemprendimiento dentro de la compañía, ¿no? ¿Existe algún grado de tensión entre este fomento del intraentrepreneur y el hecho de fomentar, corporate venture corporativo? ¿Cómo se manejan esas tensiones a las internas de las compañías? En nuestro caso, digamos, si la alta dirección está convencida que es para ahí, los demás siguen, porque es como que la gente ya hoy esté en el puesto que esté, es emprendedora o debería ser emprendedora, no precisa que sea un emprendedor formal para ser un emprendedor. Entonces, toda la organización se beneficia de la innovación. Entonces hay que fomentar eso. Es difícil de gestionar, sí, porque en nuestro caso, que tenemos varias spin-off, hay gente que sigue trabajando en la empresa y además trabaja un tiempo en su propia startup, quizás el de al lado dice, bueno, ¿por qué esta persona puede trabajar en su proyecto? Pero esa misma persona, si tiene un proyecto interesante, puede ser apoyada. Entonces, si bien crea algunas tensiones, a la larga retiene el talento, porque la gente, los que trabajan en las empresas, si ven que sus proyectos pueden ser llevados a cabo y hacerse realidad, eso genera lealtad. Pedro, en Mercado Libre, ¿cómo funciona esto? Yo tengo que aprender un poco de ustedes esto de que si la alta gerencia quiere algo funciona, porque no siempre es así en nuestro caso. No. A ver, yo creo que hay dos tipos de tensiones que pueden surgir, pensando ahora, ¿no? Una es cuando hay demasiado ímpetu por parte de nuestra organización en digitar lo que está ocurriendo a nivel del startup. Y creo que esos son los momentos, como dice Fred Wilson de Union Square Ventures, donde la corpo tal vez debería dejarse de jorobar con esto de invertir y comprar. Si vos tenés tanta ansia de estar digitando y hacer M&A, ¿para qué vas a tener un 35% de algo y encima querer accionar como, viste, yo soy el grande, es mío? Con lo cual, esa diría que si nos pasa es una buena señal, porque quiere decir que hicimos la inversión, nos gustó lo que vimos, bueno, sentémonos a conversar ahora de una adquisición. La que creo sí luchamos más en el día a día es la inversa, que es la tensión que tiene que generar el equipo de Corporate Venture Capital para que la organización le dé bola a la startup, para que podamos nosotros entregar sobre la promesa que teníamos de te voy a agregar valor, un poco lo que mencionaba Silvia de cómo navegarlos. Y eso es un aprendizaje constante. Yo creo que en este momento lo que estamos diciendo es dos cosas. La primera es, yo creo que es don't overpromise. Si yo miro nuestro portfolio mano en el corazón, creo que hay más casos donde hemos podido entregar menos valor del que inicialmente vendíamos, no porque no estaban las ganas, pero cuando te das vuelta hay gente corriendo con miles de objetivos propios y no le es tan natural eso. Creo que hemos tratado de armar estructuras de advisory boards y otras cosas que a veces funcionan mejor y peor, pero el tema es tener mucha claridad de entrada, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, que el startup también sepa en qué se está metiendo y que esté ok con convivir con esa tensión de tener que insistir mucho para conseguir las cosas. Quiero agregar algo que yo por eso creo que el modelo es un spin-off, ¿no? Que use recursos de la organización al principio, pero que el objetivo sea que camine solo, porque si lo metes adentro de la organización, el día a día te la mata. Gabriel, ¿esa tensión cómo se maneja en Sí, que para nosotros hubieron como tres cosas que nos ayudan mucho a que eso hoy no sea un issue, no sea un problema. La primera es que IC Ventures es un conjunto entre inversión de Infocorp y inversión de accionistas que no tienen un interés directo en Infocorp, lo cual eso da un cierto grado de imparcialidad cuando va a hacer una inversión y de balance de intereses para que no sea Infocorp la que toma la decisión de en qué va a invertir o no. Lo segundo, la claridad, digamos, de que nosotros no estamos haciendo una inversión para hacer una adquisición, como decía Pedro, y no tenemos un interés mayoritario en la compañía, ni muchísimo menos de gestión, lo cual nos permite aportar lo que está a nuestro alcance para que esa compañía pueda crecer, pero no hacer micromanagement, involucrarnos en las decisiones del día a día. Y lo tercero es que hay un conjunto de personas del management de Infocorp
que también son accionistas del fondo, lo cual permite sentir la tranquilidad de que hay bastante de lo que estamos haciendo que de alguna manera nos beneficia a todos, aunque no sea obvio, directo, tan simple de poner en la planilla al principio, pero tenemos un conjunto de intereses que nos permiten que esa tensión hoy no haga que tengamos ni un problema para invertir ni una mala práctica en el momento de ejecutar. Excelente. Estamos en un foro de Inversión Ángel y a mí me gustaría saber qué grado de interacción tienen hoy ustedes con el ecosistema de Inversión Ángel en la región, si es que la tienen o dónde verían que podrían aportar valor. Yo te contesto corto. Nosotros seguimos siendo un conjunto de emprendedores que participa de varias de las cosas. O sea, nosotros tenemos compañías que hicieron spin-off, que están buscando capital, y tenemos un fondo, por otro lado, que está aportando capital en otras startups, y después somos muy participativos del ecosistema emprendedor en todas las formas que hay, lo cual nos hace estar vinculados con varios sombreros y entender de vuelta en qué lugar podemos estar. Nos gustaría hoy tener todavía, en el caso de Infogor, algunas más inversiones afuera, y para eso tener más vínculos con inversores que están afuera para poder hacer un seguimiento o una coinversión que me parece que hoy es algo importante para seguir creciendo. Héctor, en México, ¿cómo? Sí, nosotros tenemos involucramiento en el ecosistema Ángel también, por un lado de manera individual, de manera personal, y por el otro lado también como organización. Y en ese sentido nos gusta mucho, sobre todo porque por un lado nos permite conocer startups muy al inicio de su vida. Y si la conoces al inicio de su vida y vas viendo la atracción, vas dándote cuenta de cuáles son los éxitos y fracasos de esos emprendedores, cuáles son las cosas que están funcionando y que no están funcionando, y nos permite tomar decisiones, obviamente en nuestra etapa, que es una etapa mucho más avanzada, mejores decisiones de inversión, lo cual nos ayuda mucho y nos interesa, ¿no? Y por el otro lado también es un tema en ese caso, de sí darle un advice, darle un consejo al emprendedor, que están en una etapa pues, bastante temprana y que claramente necesitan quizás de alguien que ve etapas subsecuentes para que tengan ese conocimiento, ¿no? Y por el otro lado también uno de los elementos importantes es el momento de estar involucrados, se complementa muy bien porque al final del día las salidas o las siguientes rondas para estas rondas muy tempranas, pues vamos a ser nosotros o inversionistas que están en etapas como la nuestra, por lo cual estamos involucrados en este ecosistema. Silvia, yo te he encontrado en algunos foros de inversión presentando alguna de tus startups. Exacto, sí, a nivel local estamos vinculados, como decía Gabriel, con todo el ecosistema. También tenemos un convenio de coinversión, igual que Infocor, con ANI, con la Agencia de Innovación, en la cual el Estado duplica la inversión que hagamos y eso hace que se acerquen también o inversores o otros emprendedores. Pero sin duda que tendríamos que mejorar mirando para afuera el relacionamiento con las redes de Inversor Ángel. Nosotros, claro, apoyamos a los emprendedores en etapa muy temprana, entonces hay veces que no son tantos los que llegan a eso, pero sin duda que es un win-win todas esas alianzas. Pedro. No, creo que la respuesta honesta es mínima, digamos. Creo que interactuamos con angel investors cuando compartimos empresas y tenemos, ¿no?, historias que compartir de cuando hubo un intento de comprar una empresa o hubo un problema con un emprendedor, que ahí los investors siempre armamos como nuestro lado de la conversación, ¿no? Pero concuerdo con Silvia que creo que deberíamos trabajar mejor ese vínculo, porque inclusive creo que, de nuevo, insisto, ¿no?, el Corporate Venture Capital, a medida que ahora empieza a crecer en la región, va a tener un rol mucho más activo a jugar en el ecosistema. También aclararía que acá en Uruguay medio que nos conocemos todos, entonces, pero claro, si pensamos un poco para afuera, sin duda que las redes van a ayudar y mucho. Estamos bien de tiempo, pero aún pensándolo, a ver, creo que por ahí los demás no les gusta lo que voy a decir, pero lo digo desde nuestro fondo. Nosotros somos muy conscientes de que el corporate venture tiene un cierto nivel de selección adversa muchas veces. O sea, meter un estratégico en tu empresa tiene un montón de contras
Y típicamente los emprendimientos que son los hiper exitosos, que le están lloviendo inversores, son los que menos se van a inclinar por un corporate venture capital, a no ser que haya un elemento estratégico de mucho valor agregado, ¿no? Entonces, yo creo que esa conciencia de que tenés un poco de selección adversa y que no siempre te van a venir los mejores emprendimientos, es lo que yo decía al comienzo, que te permite a veces fondear las cosas que otros no van a fondear porque tiene un valor estratégico para vos. Mucho de lo que nosotros fondeamos, porque le servía mucho a Meli, ¿viste? Top-notch VC probablemente no lo va a fondear. Entonces yo diría que desde inversores ángeles, eso está bueno que ustedes lo tengan muy en cuenta. Cuando ven que después de 3 pivots, ¿no? Una empresa que ustedes fondearon allá hace 5 años y lo más probable es que no va a recibir plata de Monashis o de Kasek o de SoftBank, pero tiene un producto que tal vez tiene un encaje con una corporación, empujen ese emprendedor a ese abordaje. Bueno, te me adelantaste, porque justamente yo iba a preguntar si tuvieran que darle un consejo, un mensaje. Acá tenemos varios gestores de redes de inversores ángeles, varios inversionistas, y tenemos algunos emprendedores que también son apoyados por inversores ángeles. O sea, ¿cuál sería su mensaje desde el lugar en el que están hoy? Yo creo. Silvia, vamos. Bueno, varios mensajes. O sea, el primero es que a los inversores ángeles que pongan atención a los emprendimientos que nacen como spin-off de compañías con gente que trabaja dentro de las compañías, porque esa gente está expuesta a los problemas interesantes y conoce mucho de los problemas que está viendo y que está resolviendo. Entonces quizás no es el emprendedor hoodie como vimos hoy, pero quizás es atípico, pero bueno, de ahí nacen los cisnes negros, capaz. Y a los emprendedores que busquen y se acerquen a las corporaciones que los pueden ayudar, ¿no? Que quizás no están tan acostumbrados a buscar capital o buscar apoyo por esos lados. ¿Gabriel? Yo diría, invertir no es muy distinto como en tantas otras cosas de la vida, donde es 1% la idea y 99% de ejecución, digamos. Por lo cual, a fin de cuentas, cuando vamos a hacer un montón de cosas, un altísimo porcentaje se va a ver cuando vamos a la cancha y pasamos de ese plan, de ese enamoramiento, de esa visión que teníamos, a empezar a trabajar juntos. Y trabajar juntos tiene un gran desafío humano, sigue siendo un arte, digamos, donde la empatía, el fit cultural, cómo nos sentimos, que ese emprendedor enamore a los que podemos ayudarlos, que después tenga la capacidad de escuchar, que como yo decía, en nuestro caso, aprender y aportar requiere muchísimo de escuchar, digamos, ¿no? Tanto de parte de ellos como de parte nuestra. Entonces, creo que muchas veces sigue habiendo todavía una orientación muy fuerte al negocio, a mirar el negocio, a mirar las proyecciones, a mirar cuánto va a poder facturar, cuáles son sus ambiciones futuras. Y creo que está bien, pero a fin de cuentas hay que poder hacer pilotos pequeños donde veamos si somos capaces de trabajar en conjunto, porque ahí es donde se va a producir la magia de este o del próximo pivot para que algo pueda tener valor. Pedro. Dos cosas, creo. Una es, me da la sensación que América Latina y el ecosistema uruguayo, el argentino, el colombiano, el mexicano, a diferencia tal vez de algunos otros mercados, estructuralmente, por cómo nuestras economías, industrias están formadas, la disrupción es más difícil. De alguna manera siento que son entornos donde, o por tema regulatorio, otras cosas, está más sesgado en contra del chiquitito y a favor del grandote, ¿no? Entonces creo que para muchos de sus empresas y emprendimientos invertidos, si vamos a tratar de generar disrupción en cadenas de valor, tal vez va a tener que ser una alianza entre startups y las corporaciones mismas o empresas más grandes que puedan aportar esa escala, ese peso, esa capacidad de romper contra economías un poco más estagnadas y menos dinámicas como tal vez Silicon Valley o, no sé, China hoy o Europa. Entonces, creo que un mensaje es, tenemos que tender esos puentes y esos lazos entre startups y el ecosistema emprendedor y los incumbentes o las empresas más grandes. Y después el otro, que es casi como un pedido, es cuando yo miro lo que las corporaciones hacemos en Corporate Venture Capital, yo creo que nosotros no tenemos la ilusión de que
somos un VC, sobre todo los que somos Corporate Venture Capital de empresas que tienen una industria muy específica. Entonces entendemos muy bien que muchas cosas que un VC hace bien, nosotros no las vamos a hacer bien. Por ejemplo, el Fondo de Mercado Libre prácticamente nunca va a liderar una ronda porque no tenemos capacidad que tiene un VC o un Angel Club de evaluar, de negociar. Nosotros acompañamos y buscamos un lead. Pipeline. A nosotros nos va a costar mucho tener la capacidad de generar pipeline que tiene alguien que se dedica 100% a eso. Entonces, yo creo que muchas veces el Corporate Venture Capital depende del ecosistema y necesita este approach sistémico y entonces téngannos en cuenta, creo que es el pedido. Héctor. Sí, me parece para el tema de los inversionistas ángeles, me parece que uno de los elementos importantes es, primero, que entiendan muy bien el tema de Venture Capital, sobre todo porque muchas veces al principio el inversionista ángel invierte, sin embargo, quizás no tiene muy claro cuáles son sus objetivos o cuál es el planteamiento de por qué están invirtiendo. Entonces yo diría, lo primero que tiene que quedar claro es, oye, a ver, ¿por qué estás invirtiendo, no? Y otro de los elementos importantes es que, aunque sea un inversionista ángel, de alguna forma defina su tesis de inversión, porque claramente hay muchas industrias, muchas startups, muchas geografías que tienen esas oportunidades. Sin embargo, si no tienen una tesis de inversión bien definida, pues no van a saber para dónde disparar. Entonces, me parece que ese elemento de definir su propia tesis de inversión es muy relevante. Y acompañado con todo esto es, al momento de estar haciendo inversiones como ángeles o dentro de redes de ángeles, no solamente llegar, el enamorarse y el invertir y ya, sino que es todo el tema del monitoreo de la operación, ¿no? En donde tienen que tener en cuenta eso. Oye, a ver, yo voy a estar invirtiendo dinero, ¿cómo le voy a hacer para tener ese monitoreo con ese startup? ¿Qué cosas puedo estar contribuyendo? ¿Qué no puedo estar contribuyendo? Y quizás el elemento final es, tomen en cuenta que esa startup va a seguir levantando capital. Y en algún momento, probablemente en la siguiente ronda, los derechos que ustedes tienen los van a perder, como el derecho, por ejemplo, de prorrata, que es el que usualmente pierden al principio. Lo van a tener al principio, lo van a tener quizás la primera ronda o la siguiente. Sin embargo, después tengan conciencia de que van a llegar fondos que se dedican a hacer inversiones de Venture Capital y en ese momento sus derechos van a perderse. Entonces, me parece que todo esto engloba el tema de conocer el sector y conocer estas inversiones. Y por el lado de los startups, yo creo que uno de los temas importantes es que hagan, no solamente es, sobre todo para la parte de levantamiento de capital, no solamente salir y sentarse con todos los fondos y demás y tratar de levantar por donde se pueda, sino es un tema de que conozcan el ecosistema, conozcan los fondos, conozcan cuál es la tesis de inversión de cada uno de los fondos, porque cada fondo, inclusive los corporativos, tenemos diferentes tesis de inversión. Entonces, creo que tienen que entender ese mecanismo y posteriormente también el entendimiento de que esta es una carrera de largo plazo, en donde si se sientan el día de hoy con algún fondo y el fondo les dice, oye, ¿sabes qué? No te voy a invertir hoy, eso no significa que el fondo pudiera estar en posición, o el CVC, lo que sea, de invertirles dentro de un año, dentro de 2 años, lo que sea. Entonces, en ese sentido me parece que hay que dejar las puertas abiertas, no se cierren ustedes mismos las puertas, porque este es un tema que da muchas vueltas todo y sin lugar a dudas un fondo corporativo, aunque no invierta, pues los puede apoyar de algunas otras maneras, pero si ustedes mismos cierran la puerta, claramente pues no va a haber un mecanismo de hacer una alianza hacia futuro, ¿no? Entonces creo que es un tema de saber con quién están hablando, hacer su chamba de cuál es la tesis de inversión, darle seguimiento y pensar de largo plazo, ¿no? ¿Puedo reaccionar? Dale, Pedro, ahí me nace el emprendedor de adentro. Si bien estoy muy de acuerdo con lo que decías de sepan cómo son las reglas del juego, y acá hablo como emprendedor, ¿no? Creo que un rol interesante que pueden tener clubes de ángeles es también, a mí a veces me molesta cómo el capital, el VC, sigue siendo el que impone absolutamente todas las reglas. Yo creo que en un mundo donde cada vez hay más VCs y lo que falta, y sobre todo en América Latina, son realmente los buenos emprendedores, no estaría mal también que en algunos casos ustedes sean quienes mentorean a sus emprendedores de que esto de que, viste, el fondo viene y te impone el típico term sheet de Silicon Valley y no podés tocar nada, y los que realmente apostaron desde el primer momento, que es el emprendedor o el angel, va a perder todos los derechos porque entró el señor, viste, San Francisco, con su term sheet que es intocable. No es así, digamos, y a veces
transmiten esa sensación, con lo cual me parece buenísimo tu punto de que sepan que a veces realmente mejor tomar el dinero del fondo, que es el momento que conviene, y perder, pero a veces también la cosa no es tan estática y rígida como a los emprendedores nos vendían, y que todo term sheet es negociable como cualquier otra cosa. Claro, y en la vida todo es negociable, ¿no? Aquí el tema es que ustedes como emprendedores tengan esa capacidad de tener muchos term sheets en la mesa, porque si solamente tienes un term sheet, pues no hay de dónde negociar, ¿no? Entonces, si tienes muchos term sheets sobre la mesa, eso significa que tienes un buen modelo de negocio, tienes un buen equipo, estás teniendo tracción. Si cumples con esos elementos, claramente vas a estar en esa posibilidad de sentarte a negociar y obviamente obtener buenos beneficios para ti, para tus inversionistas que ya están o que te apoyaron desde el inicio, ¿no? Una pequeña cosa que me parece que va en parte alineado con eso es: la mayoría de los emprendedores no precisan plata y la mayoría de la plata que ponemos en los emprendedores no la precisan, y hay toda una, no sé si moda, pero hay todo como un proceso donde uno tiene que salir y bueno, después tiene que levantar plata y después tiene que ser emprendedor, que la verdad es que la mayoría de los emprendedores lo que seguimos precisando son ventas, digamos, son genuinas ventas de clientes que creen que estamos aportando valor, y no siempre eso viene a través de un aporte de capital ni del tamaño del aporte de capital que buscamos o queremos hacer. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado para no confundirnos. Sí, el éxito no es haber levantado capital y muchas veces se confunden los emprendedores. Bueno, la verdad que ha sido un placer para mí, estamos pasaditos de tiempo, un placer para mí, la conversación se convirtió en una conversación, así que muy agradecida a los cuatro por este panel, que la verdad que fue un desafío armarlo y creo que funcionó con la dinámica que buscábamos, así que muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Gracias.